Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 273 de este su show, su programa, su lugar para encontrar información de la Roma, donde siempre estamos hablando de nuestro querido equipo, analizando, comentando y nada. Estamos aquí algunos días después de que terminó la temporada. Nos habíamos tomado algunos pequeños días de descanso para volver a comenzar una nueva era que ya ha oficialmente empezado, no en el campo, sí en las oficinas. De hecho, este viernes 6 de junio de 2025 ha sido oficializado Gianpiero Gasperini como nuevo entrenador de la Roma. Vamos a hablar un poquito de esto, no en profundidad porque vamos a hacer un programa especial más adelante, adentrándonos en el fútbol de Gasperini, cómo aplica la Roma, cómo vemos el equipo un poco más adelante. Estamos todavía, como digo, este episodio lo estoy grabando en la madrugada del viernes 6 de junio. Lo van a estar escuchando este fin de semana, muy probablemente en la mañana de ya va a estar disponible en todas nuestras plataformas en la mañana de este sábado 7 de junio. Por lo tanto, estamos comenzando el verano, un largo verano que se nos viene por delante. También vamos a hablar un poquito de algunas figuras, Ranieri, Villar. También vamos a hablar del calciomercato, de algunas pinceladillas de calciomercato, y también ha sido ya sorteado muy rápidamente, algo que no ha pasado en las últimas temporadas o que normalmente no pasa en las temporadas habituales. Esta que se viene es una temporada típica porque después vendrá un mundial, por lo tanto hay que desde ya saber cómo va a estar planificado el calendario, las jornadas entre semanas, las fechas FIFA, que van a ser algunas antes en lo que queda de 2025, las jornadas entre semanas que van a ser 3 o 2, en fin, todo esto hay que planificarlo en un fútbol, como sabemos, de hoy en día, donde está todo muy sobrecargado de partidos, y por eso se hace este sorteo del calendario en junio, cuando normalmente se hace ya en el mes de julio, en los años que no hay mundial. Así que de esto y muchísimo más vamos a estar hablando en este episodio número 273 de Planeta Roma Podcast. Así que sin más dilación, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y como bien lo dice el título de nuestro episodio número 273, a todo gas. Ha comenzado una nueva era en el banquillo de la Roma. Una vez más, volvemos a empezar. Ya estamos acostumbrados a esto, a las revoluciones, nuevo ciclo, año cero por vez 1.000.000 y así. Es nuestro ciclo de vida romanista.
Así que comenzamos una nueva era. Gasperini ha sido anunciado, como lo decía, este viernes 6 de junio por la Roma, después de algunos días de no de negociación, sino de espera, podríamos definirlo de espera. Ya hace unos 8 o 9 días tuvimos la información. Gasperini se reunió con Ghisolfi y Ranieri en Florencia, en un resort que tienen los Friedkin en Florencia, en la Toscana, uno de los resorts de lujo que posee esta familia Friedkin. Dan es el presidente de la Roma, recordemos. Ryan, su hijo, uno de sus hijos, es el vicepresidente. Y entre uno de los tantos negocios que tienen la familia norteamericana están los resorts de lujo. Creo que también tienen uno en México, tenían algunos en las islas del Pacífico. En fin, se fueron allá a este resort de lujo. Allí se encontraron presencialmente con Dan y con Ryan, con Ghisolfi y con Ranieri, para sellar ya el acuerdo que lleva a Gianpiero Gasperini a tomar la decisión de ir a la Roma. Perdón, hubo la semana pasada, tipo jueves o viernes, comenzaron a circular informaciones que Gasperini había pedido unas horas a la Roma para definir algunos detalles, y en este ínterin entró la Juventus a intentar contactar con Gasperini, hacer algún tipo de fuerza o intento para convencer al técnico ex de Atalanta de que se fuera a la Juve. Recordemos que la Juventus despidió a Thiago Motta en los últimos instantes de la temporada 2024-2025. Llamaron a Tudor, un viejo conocido de la casa, y por contrato deberían renovarle el acuerdo por un año más al técnico croata, teniendo en cuenta de que logró la clasificación a la próxima Champions League. Dicho esto, había una cláusula en el contrato de Tudor que a favor del club, que podría despedirlo por una indemnización de cerca de un millón y tanto, y cosa que hasta este momento no ha sucedido, pero parece que sí lo ha valorado. En un momento convulso de la Juventus, se ha ido, ha salido del club el director deportivo, había esta duda con Tudor, ha habido cambios en la directiva. Giorgio Chiellini ha ganado, que volvió hace un tiempo también al club como directivo, ha ganado un poco más de fuerza dentro del organigrama directivo. Intentaron ir por Gasperini, lo cual no tuvo efecto. Se dice que Gasperini dudó del proyecto que podría presentar la Juventus, más allá de que están en Champions, pero entendió Gasperini que hay muchas dudas en el conjunto turinés y por esto prefirió irse a la Roma, que a quien ya le había dado la palabra, sobre todo a Ranieri, y quien en teoría habría movido ficha primero por Gasperini. Y en cuanto a esto vamos a tirar un poco el cassette de atrás, porque yo fui un gran crítico del club, lo asumo, hago el mea culpa, porque si ahora hacemos crónica, miramos hacia atrás, hablamos fácilmente con el diario del lunes bajo del brazo, hay varios indicios que nos hacen pensar de que ya había una decisión tomada, a pesar de que hay algunas pantallas de humo por el camino, como la de Cesc Fábregas, porque recordemos que antes perdonen otra vez, es que he estado en los últimos días con una gripe que mi pequeño niño me trajo a la casa, y saben que cuando los niños traen una gripe a la casa todos se contagian, y yo no fui menos de esto, así que les pido disculpas, me estoy todavía recuperando de esta pequeña gripe. Pero bueno, como les decía, antes de mover ficha, entre comillas, hago la seña desde acá, entre comillas, antes de mover ficha definitivamente por Gianpiero Gasperini, la Roma habría hecho una intentona por Cesc Fábregas. Cesc ha sido una de las sensaciones de la Serie A. Yo, desde mi modesta opinión y desde mi posición, creo que Cesc es un buen proyecto de entrenador. ¿Por qué no? Tiene una gran carrera, o tuvo una gran carrera como jugador, moviéndose en ámbitos muy grandes del fútbol de élite, siendo un grandísimo futbolista,
pasando por grandes escuelas de fútbol, dígase clubes, ¿no? Arsenal, Barcelona, terminando ya el final de su carrera en Como, donde también se hizo con algunas acciones del club, y luego terminando colgando los botines en el conjunto del norte italiano, y finalmente comenzando su carrera en los banquillos dentro del conjunto de la Serie A. Y la Roma, como el Inter o el Leverkusen, se interesó primero por Fabregas, recibiendo el no del equipo del Lago Como, o cercano al Lago Como, no, su estadio está muy cercano al Lago Como. Recibió el no y habría decidido ir a Gasperini, que sería el plan B. Pero cuando uno se pone a hacer crónica de lo sucedido, por ejemplo, Giampiero Gasperini anuncia tipo marzo que al final de la temporada tomaría una decisión seria sobre su futuro de una vez y por todas, porque en los últimos años se ha hablado mucho de la salida. Han sido 9 largos años de Gasperini en Bérgamo, y en estos años no es la primera vez que se hablaba con fuerza de una salida de Gasperini. De hecho, a la Roma se le ligó un par de veces. En el verano pasado, por ejemplo, se le ligó bastante al Napoli después de la temporada caótica que tuvo el conjunto campeón de la Serie A. Aurelio De Laurentiis fue a hablar directamente con Gasperini, nunca se pusieron de acuerdo. Sabemos de los dolores que calza el viejo Aurelio, y por lo tanto no habría fraguado esto. Y esta oportunidad en esta temporada sí, dijo Gasperini, parafraseando un poco lo que dijo, que a final de temporada se sentaría a hablar con la familia Percarsi sobre su futuro, que él tenía un contrato hasta 2026, pero no sabía si iba a respetar su contrato hasta el último día y luego se iría, o interrumpiría su contrato ahora para salir. Yo pensando en esto, creo que Ranieri que llegó para hacer un periodo de interino o de interinato dentro de la Roma, para luego asumir su rol dentro de la directiva, un rol que no es más que en este momento se está haciendo un garante, está siendo un hombre que está tocando varios sectores. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Él mismo había definido que no sabía cómo era, un senior advisor de los dueños, o sea, un consejero. Yo siempre me pregunté qué tipo de consejero, ¿no? Porque a lo mejor tú eres un consejero, pero si nunca te piden los consejos, eres un consejero inútil. Y no porque tú seas un inútil en el sentido despectivo de la palabra o de la frase o del concepto, sino eres un consejero inútil porque no te utilizan, estás inutilizado. Al parecer esto no está pasando, y no ha venido pasando desde que está en la Roma, y probablemente Ranieri escuchó estas declaraciones de Gasperini y fue a por él. Siempre se dijo, o siempre durante este periodo de búsqueda inmenso que comenzó desde la llegada de Ranieri, porque Ranieri llegó y se asumió, y en la nota de prensa de presentación del club decía que luego pasaría evidentemente a las oficinas, a los escritorios, y por lo tanto ya estaba concebido el hecho de que habría que buscar un entrenador desde el momento en que Ranieri asume en el pasado octubre del 2024. Dicho esto, probablemente Ranieri escuchó y rápidamente actuó entre las sombras, ayudado un poco por los Friedkin, que le gusta todo este teatro, no teatro, sino que le gusta moverse en el más absoluto silencio para no despertar la competencia, para dar golpes de efecto, en fin, porque pensando, cuando uno, o sea, hoy comentaba en nuestro grupo de Patreon, dicho sea de paso, le mando un saludo de todos y cada uno de nuestros Patreon. Gracias por estar, gracias por el apoyo, gracias por el contacto diario, gracias por el empuje. Recuerden, ustedes si no son Patreon pueden unirse, patreon.com/planetaroma. Ahí se podrán suscribir y apoyar, básicamente apoyar el contenido que hacemos
nuestro esfuerzo y nuestra dedicación y recibir algún contenido extra, que en los últimos tiempos, como digo, no ha sido mucho realmente porque se me ha dificultado bastante grabar los podcasts, estar habitualmente con una frecuencia semanal por varios cambios que hemos tenido al final del último año dentro del podcast, de mi situación en el país donde vivo, que ha sido complicada a nivel de muchas cosas aquí en Cuba y por lo tanto ha sido bastante difícil para mí. Por lo tanto, simplemente sería apoyar, estar en el grupo diariamente, donde ahí sí voy dando contenido diario, o sea, en conversación, debates, opiniones, pensamientos que vienen. Cuando tengo electricidad escucho la radio directamente. Saben que es una fuente de información grande en la ciudad, aunque como lo he dicho últimamente, solamente hoy escucho una sola radio o una sola emisora, que es la que creo que estamos concentradas mayor la calidad, y ahí voy debatiendo con los muchachos en el grupo, tirando informaciones, cosas que surgen, y por lo tanto todos invitados a suscribirse en patreon.com. Como les decía, comentaba con los Patreon que el 13 de marzo, justamente el 13 de marzo, en ese Bilbao-Roma, cuando termina el partido, Claudio Ranieri hace aquella movida o aquella pantalla de humo donde le entrega una tarjeta con a razón de lo que dice el propio entrenador Claudio Ranieri en aquel momento, a Ernesto Valverde, con su número para hablar de algunos jugadores. Esto se empezó a hablar, fue también una de las comedias durante el día, que Valverde había sido el elegido por Ranieri y tal, y varias pantallas de humo que tiró Ranieri a lo largo de este periodo. También porque entiendo que desde habiendo 8 meses para buscarle, sabiendo que había que buscar un entrenador, y hablar de esto desde el inicio iba a ser muy tedioso, muy pesado, se iban a desvirtuar las ideas, los conceptos dentro del equipo, dentro de la prensa, dentro de la afición, y iba a ser bastante complicado. Yo a veces yo lo que realmente pedí durante este periodo era un poco más de concretar, ¿no? De una señal de que había un plan, de que había una idea, de que íbamos a tal lugar, el equipo va hacia tal camino, se dirige en tal dirección, cosa que no pasó, y que, o sea, como hincha que soy, trato siempre, como digo, llevo ya 6, 7 años analizando la Roma en un podcast prácticamente semanal, en una web, en las redes sociales, en grupos de WhatsApp y tal. Y como ha sido el último periodo, ustedes no me dejarán mentir, uno a veces quiere un poco más de certeza con esta Roma, que ha pasado lo que ha pasado. Ya o sea, desde enero de 2024 que se despidió José Mourinho y se contrató a Daniele De Rossi, hasta el verano de 2025, ¿cuántos entrenadores hemos tenido? Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri y ahora Giampiero Gasperini. 5 entrenadores en el corto periodo, porque sí, la vida va muy rápido, pero los periodos de tiempo son los mismos. Uno los vive más intensos, quizás con más frenesí, pero sin dudas un plazo corto de tiempo, 1 año y tanto. 5 entrenadores, 1 año y tanto, 2 directores deportivos, un CEO, no hay CEO todavía, al menos no oficialmente. Ahora, por ejemplo, una de las noticias de las últimas horas también es que el Head Chief of Recruitment del sector juvenil ha dimitido por problemas personales. Se va a ir a vivir creo que es del norte de Italia. Él había venido de Monza, si mal no recuerdo, al club. Se va, una vacante más. Por lo tanto, ha sido un periodo convulso, y yo en este tiempo pedía sobre todo algo concreto a lo que agarrarme, y lo más concreto que tenía como hincha y que teníamos todos nosotros era Claudio Ranieri. Y en el medio de todo esto cambia un poco su dinámica de diálogo, diciendo que no sabe cuál va a ser su rol dentro de la Roma, que no sabe qué va a pasar, que no sabe. Entonces uno también como hincha empieza a preocuparse, porque dice, wow, si Claudio Ranieri, que es la figura que nos ha sacado del pozo,
que nos ha hecho una racha de 20 partidos sin perder, nos ha puesto desde pelear el descenso a pelear por posiciones europeas, cuando en octubre pensábamos que no íbamos a llegar y que nos íbamos a dedicar el año entero o lo que restaba de temporada a luchar por el descenso, nos da estos mensajes, pues uno se aterra, porque al final es nuestra Roma, el equipo que queremos, que vivimos de él diariamente, y siempre queremos lo mejor, porque al final queremos lo mejor para la Roma, y evidentemente esto duele lo que ha pasado con el equipo, y era lo que pedía. Pero cuando uno hace crónica, como decía, cuando uno va haciendo crónica de todo este momento, Ranieri con la carta a Valverde, los mensajes, no ningún entrenador de los que han analizado, va a ser un entrenador más joven que yo, les voy a gastar una broma con el entrenador, llegó a decir que no, que Gasperini no iba a ser el entrenador de la Roma, lo dijo, lo afirmó en una mesa de prensa, también por cuestiones de competencia, de rivales, de respetar al club rival, al Atalanta en este caso, que está saliendo entrenador. Bueno, imagínense que hubiera dicho, teniendo también había por delante, a lo mejor si ya los dos partidos con el Atalanta hubieran pasado en el momento en que Gasperini dice que se va a ir, a lo mejor hubiéramos tenido una apertura, pero también queda un partido por delante con la Atalanta, y un partido que al final también fue definitorio, porque ese partido que se pierde con la Atalanta de Gasperini prácticamente deja a la Roma fuera de su última posibilidad de Champions, porque ya la posibilidad de Champions se había perdido con el horrible inicio de temporada, pero esa última tabla de salvación para pensar en la Champions, ahí se perdió. Luego tuvimos otra mínima esperanza en la última jornada, porque es una temporada que estamos a 7 de junio y la temporada cerró y ha seguido candente. Vamos a hablar más de esto en otros episodios, porque casi todos los banquillos de la Serie A han saltado. Saltó Simone Inzaghi, Conte, que se iba a ir, no se fue, en fin, una locura este final de temporada, una temporada que se definió prácticamente en la última media hora de todos los partidos de la última ronda de partidos del domingo, de ese domingo. Por lo tanto, no podía tampoco adelantar, quizás por esto Ranieri está viendo un partido con la Atalanta por delante, porque imagínense, siendo Italia, lo comentaba con nuestro querido Gabriel Amadeus, con Julián, con Martín Villalba, con Román, con Rogelio, con Jorge, con Carlos, lo comentábamos en nuestro grupo de Patreon, que sí, ya se hubiera anunciado que era Gasperini, y la Roma termina ganando ese partido contra Gasperini, y se hubiera formado un barullo tremendo, porque se iban a indagar, porque si Gasperini estaba favoreciendo al club a donde se iba a ir, hubiera sido un caos. Sabiendo cómo es Italia, hubiera sido un caos. Por suerte, nada de esto sucedió. Así que ya ha estado definido su staff también, hay que decir esto. Hay 4 miembros del que era el staff de Gasperini en Bérgamo, va a viajar con él a la Roma. Algunos dijeron que no, algunos que estaban muy ligados al ambiente nerazzurri, como Raimondi, dijeron que no. También creo que hubo una pequeña negociación con Ranieri para que parte de su staff, que ya al retirarse quedaba sin trabajo, se fusionara con el de Gasperini y armaran este nuevo staff de Gasperini, donde sí va a estar Simone Farelli, que ha hecho un gran trabajo como entrenador de portero de la Roma, sobre todo con Miller Villar, de que voy a hablar un poquito más adelante. Y como decía, 4 miembros ya definidos. En los próximos días vamos a estar hablando más de esto en nuestras redes sociales, en nuestra página web planetaroma.net, siempre pueden entrar. Ya también ha sido definido el viernes 6 de junio fue oficializado Gasperini, como hemos dicho en este episodio, pero el miércoles 5 el jueves 5 de junio estuvo Gasperini por primera vez en Trigoria. Se hizo varias reuniones allí con Ghisolfi, con Ranieri, inspeccionó todo el centro deportivo,
y ya de esta reunión salió que la pretemporada de la Roma comenzará el 10 de junio en Trigoria. Es la primera etapa y habrá otra etapa que será probablemente la final, que se repite como la temporada pasada con Daniele De Rossi, donde hará una etapa de unos 15 días en Inglaterra, en la sede en el centro técnico de la selección inglesa, para entrenar ahí, hacer algún que otro amistoso de nivel contra equipos de Inglaterra, de la Championship y de la Premier, como lo fue el año pasado, que se cerró casualmente con un amistoso con el Everton, el otro club propiedad de los Frecking. Así que estos son algunos puntos los que vamos a ir delineando, y como digo, en próximos episodios aquí, tanto con Sam, con Santi y con los demás muchachos, vamos a estar haciendo un análisis profundo sobre el juego de Gasperini aplicado a la Roma. Esto es como un pequeño preview, hice un poquito de crónica, comenté algunos detalles, algunas interioridades en este episodio número 273, a todo gas, como está titulado, sobre que hablamos como esto. Hay las primeras declaraciones de Gasperini ya están en nuestra web también, pueden verlo en el canal de YouTube del club, las primeras declaraciones, y hay un par de preguntas que a mí me llamaron un poco la atención, quería compartirlas con ustedes. Una de estas dice: al despedirte del Atalanta, se refiere a una carta que se publicó en uno de los diarios locales de Bérgamo, una carta donde se despide del club y tal. Gasperini habla de que quería, que se iba a enfrentar ahora a un reto emocionante y que le daba adrenalina, y el entrevistador de la Roma le pregunta: una adrenalina que nace del entorno donde está formado la Roma, por el equipo, por el prestigio del club, porque dice, es un poco todos estos factores, ¿no? También el hecho de que la Roma tiene una gran pasión, anhela alcanzar grandes objetivos. En mi opinión, se dan todas las condiciones, ya que existe una directiva muy sólida que quiere que la Roma crezca, que alcance un nivel alto. Hay una persona como Ranieri que por sí sola ya es una garantía para el club y para la afición. Hay un director deportivo muy joven, pero con una gran capacidad de trabajo, también para la búsqueda de talento, que he tenido ya la oportunidad de constatar, con un gran entusiasmo y que están muy preparados. Creo que se dan las mejores condiciones para hacer un buen trabajo, como ya he dicho. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Ranieri como garante, Di Solfi, podremos criticarlo, es un director deportivo joven que fue lanzado a una olla caliente, como fue la temporada pasada con Linas Lukaku, todo lo que pasó. Yo siempre lo digo, Linas Lukaku, entre sus cosas maniacales, intentó que Isolfi asumiera las culpas por el despido de Daniele De Rossi, asumiera las culpas por contratar a Ivan Juric. Por suerte, Isolfi se retractó, porque si no hubiera sido un acabose total. Otra de las preguntas que le hacen a Gasperini en esta primera entrevista de presentación, por así decirlo, es esta. Dice: ¿qué tiene que tener un jugador para mantenerse dentro del fútbol de Gasperini? Dice, tiene que jugar bien, entre risas, dice Gasperini. Sería fácil decirlo así, pero no creo que haya muchos secretos. Mi forma de jugar refleja mis características como persona. Mis equipos siempre han jugado de cierta manera, con intensidad y agresividad. Pero no solo eso, siempre han sido un equipo que ha marcado muchos goles, que siempre han pasado de marcar un gol, que siempre han pensado en marcar un gol más que el rival, en lugar de encajar uno menos. Aunque en los últimos años hemos mejorado mucho en fase defensiva. Así que, tras años en la Serie A, ya conozco las características que quiero y me gustaría ponerlas en práctica en mi Roma. Así que yo creo que esto yo lo he comentado algunas veces, sobre todo cuando he hablado aquí con Santi, o con Sam, cuando hemos hablado un poco de la Serie A, de este panorama que siempre que hacemos vistazo a la Serie A, lo hemos conversado, ¿no? Las características del juego de Gasperini, cuando hemos analizado al Atalanta como rival, cuando nos vamos a enfrentar a ella, y cómo ha ido mutando con el tiempo, también producto de que no siempre he podido encontrar esos jugadores que tenía en su primer momento cuando llegó al Atalanta, lo que fue desarrollando después, los Papu, los Ilicic, los Duan Prime, los Luis Muriel Prime, carrileros de primer nivel,
defensas que funcionan de cierta manera, por lo tanto tuvo que ir mutando su juego para ser un juego un poco menos propositivo o menos desequilibrado, a buscar un poco más de equilibrio. Esto es un equipo, un Atalanta que viene de ganarle hace no mucho en Champions al Liverpool de Klopp, el último Liverpool de Klopp. Enfrentó de tú a ti al City de Pep, al Real Madrid. O sea, Gasperini tiene experiencia en Europa mucha, abundante, contra equipos de peso, en competiciones importantes, campeón de la Europa League, panquina de oro de la Serie A, o sea, el premio que se le da al mejor entrenador de la Serie A. En fin, no estamos hablando de cualquiera. Yo en su momento, o sea, yo sigo teniendo mis reservas con Gasperini a nivel de persona, a nivel personal. O sea, en el sentido de como persona hay algunas cosas que no comparto con él, no he tenido cierta empatía con él como persona, como ser humano. Esperemos que esto pueda cambiar. De hecho, me hacía mucha gracia porque la Roma, cuando hizo una nota de prensa bien escueta, tratando de no repetir los errores del pasado, porque recuerdo cuando anunciaron a Ivan Juric, hicieron una nota de prensa gigantesca. Este es el hombre que nos va a reportar, que nos va a volver a llevar al camino de la victoria y los títulos. En la nota de Gasperini es bien escueta, bien concisa, pero hay una partecita que dice con una gran ética de trabajo, y todos los que conocemos la Serie A y llevamos años siguiendo la Serie A, eso de ética y Gasperini como que chirría un poco, pero bueno, vamos a aceptarlo. Y sobre todo en este momento me siento confiado por las garantías que puedo ofrecer, sobre todo un Claudio Ranieri. Así que esta es la primera parte. Vamos a una pausa, y luego vamos a comentar un poquito otros temas, un poquito de Villar y algunas pinceladillas de calciomercato, y luego comentar brevemente el calendario de la Serie A, porque estando tan lejos del inicio, comenzará la Serie A el 24 de agosto, y con todo lo que está pasando a nivel de banquillos, cambios, mercado y tal que se viene por delante, es muy difícil hacer pronósticos así estando en el 6-7 de junio sobre cómo podría ser, pero sí voy a darle un par de detalles curiosos y algún par de pinceladas más. Así que sin más dilación, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta en estos instantes finales de este episodio, agradeciéndoles la compañía, pidiéndoles por favor, si han llegado hasta aquí, déjennos sus comentarios, dejen sus likes, compartan, para saber que han llegado hasta aquí. Este es otro episodio que estoy grabando un poco solo, pero bueno, en los próximos días vamos a estar ya con el episodio de final de temporada, con el resumen de toda la temporada, como siempre hacemos, mejores jugadores, mejores momentos, mejores partidos, un análisis completo de estas fases que ha tenido la temporada, por así decirlo. Vamos a tener opiniones, comentarios, análisis y más. Además vamos a tener otro episodio vamos a hacer un full immersion en todo el fútbol de Gasperini aplicado a la Roma. Después vamos a tener los especiales constantes de calciomercato y muchísimo más. Se viene un verano larguísimo por delante. Tenemos Mundial de Clubes, que no está involucrada la Roma por cosas de la UEFA y de la FIFA, pero bueno, vamos a estar siguiéndolo, vamos a comentar sobre ello. Hubo eliminatoria mundialista para Italia, la cual, dicho sea de paso, fue un desastre. Un partido en Oslo que pudo haber terminado en goleadas. Por suerte los noruegos bajaron un poco las revoluciones,
porque terminó un primer tiempo 3-0 que pudo haber sido por más, con una Italia súper desdibujada, súper desconfigurada, sin ideas, sin plan, sin nada. Una Italia que con un Spalletti que está demostrando que lo de seleccionador no es lo suyo. Una cosa es entrenador de club y otra cosa es seleccionador, al punto de que se le han caído varios defensores, incluido a Sherby, con el cual ha tenido un lío que no sabemos cuál es. Tiene otras bajas y ante todo esto ha decidido no llamar a Mancini, y ante la última baja en defensa que tuvo decidió llamar a Rugani, así de la nada, un futbolista que lleva un año horrible en el Ajax, que ha perdido el fútbol hace 10 años y ha preferido llamar a Rugani. Perfecto, no quieres llamar a Mancini porque tienes un problema con él. Hay 2 o 3 mínimos jugadores italianos de la Serie A los que puede llamar, empezando por ejemplo Baschirotto, que es una mole y que al final no podrá ser el más técnico, no, pero fútbol y estar en el campo te lo puede garantizar. Rugani evidentemente no tiene gota de nada, hace bastante tiempo que dejó de ser futbolista, pero bueno, ya en ese momento en que llamó a Rugani yo sabía que todo lo que venía por delante es un desastre, y en un grupo tan complicado donde ya Noruega empieza a sacar distancia, Italia tendrá que luchar y mucho contra corriente para el mínimo entrar en un repechaje, porque se complica la cosa, y quedar fuera de un mundial con más plazas, la vergüenza es del tamaño de la catedral de San Pietro. Así que así les digo. Pero bueno, ya en este final del programa quería comentarle un poquito de Villar. Muchos me preguntan sobre el tema Villar, me escriben y me mandan mensajes todos los días. Hay que esperar. Una vez más, en la última reunión, Gasperini, ya había dicho, ante la última reunión se había dicho que para Gasperini es clave la renovación de Villar, y en esta última reunión ha sido clave también Claudio Ranieri, que ha entrado como mediador, como garante, porque como ya vengo comentando hace varios programas, el representante de Villar, que hace su trabajo, pero también es un tipo duro, un picapiedra, y que filtra información con varios periodistas todo el tiempo, y con mala voluntad, diría yo. La Roma está intentando renovar, hay algunos problemas, han surgido algunos problemas por el camino de mala comunicación entre Ghisolfi probablemente y el agente de Villar, y por esto ha tenido que entrar un poco a mediar Ranieri. La situación no sabemos cuál es en cuanto a cifras, porque se mencionan algunas y otras yo no las creo. Hay un periodista que se llama Marco Juric que ha tenido ya varios problemas con la Roma. En los últimos años Mourinho lo sacó de una mesa de prensa, y Daniele De Rossi tuvo problemas con él porque mintió al respecto de lo que había pasado con Mancini, que sí hubo un debate de campo, un entrenamiento, pero él llegó a afirmar que se habían ido a los golpes, y Daniele De Rossi se puso muy furioso en una mesa de prensa y le pintó la cara. Y ahora este compañero, cada vez que pasa algo, tira una información fuerte, negativa de Villar ligada a la Roma. Yo sinceramente no le creo nada. Por ejemplo, hace un par de días salió estas restricciones, este cartel, este mensaje que mandaba la afición al club, pidiéndole al club que renueve a Villar, que lo blinde, que lo mantenga, que no lo toque, que no lo venda. Salió, y a los 30 minutos había un tuit de Marco Juric diciendo que la relación otra vez, que la oferta del club a Villar era baja, que no la querían. Se pasa el tiempo diciendo que no va a renovar, que la gente le dijo que no va a renovar y tal, y evidentemente está cayendo en el juego del representante. Las personas que se dicen ser romanistas y que además ejercen una profesión como el periodismo tienen que tener unos patrones de conducta y unos cánones para desarrollarse, que evidentemente los de este señor yo al menos no los comparto. Dicho esto,
Es complicada, es una renovación complicada. Yo siento que Vilar va a renovar, al menos por una temporada. Va a renovar y por lo menos estará una temporada más en el club. Luego se verá. Se dicen que él está pidiendo 4 millones más bonos. Se habla de una cláusula que la gente quiere que sea de 30 millones. La Roma no quiere que sea tan baja. Se habla de que el agente pide un bono por igual a la cantidad del sueldo que va a firmar Vilar para él. O sea, si Vilar renueva por 4 millones anuales, él quiere un bono por la firma de 4 millones. Entonces, todas estas cosas están en el aire. Habrá que esperar en los próximos días, pero en la última reunión entró a figurar la figura, valga la redundancia, o la presencia de Ranieri para calmar un poco las aguas. Esto se habría logrado y está pactada que las partes se vuelvan a encontrar en los próximos días para hablar de renovación una vez más, y esperemos que sea la definitiva, pero todavía sigue en pie esto y en que puede acabar. Ya comienzan también por otro lado a surgir los primeros rumores de calciomercato. Se habla de que Ranieri y Ghisolfi con Gasperini hablaron de mercado en las últimas horas en Trigoria, y se habla de un central, se habla de carrileros, de atacantes. Han salido algunos nombres propios, Boukimi y Lukumi del Bologna, Valerdi del Marsella, Josh Sargent del Norwich, un delantero del Stuttgart. En fin, hay varios nombres que en los próximos días se van a ir aumentando. Hay otros que no son tan fiables, pero estos que les menciono sí han sido fiables, dichos por Sky, confirmados por Di Marzio y por el Biafora del diario El Tempo. Así que en los próximos días vamos a tener más de esto. Vamos a hablar qué necesita la Roma, qué no necesita la Roma, Dobic o no Dobic, que si se va, se queda, en fin, los jugadores que vuelven de préstamo, Abraham, Kumbula, Hermoso, quién va a salir, quién no va a salir, Pellegrini. En fin, hay muchísimo de qué hablar en cuanto a enclave de mercado, pero eso lo vamos a hacer en un programa dedicado exclusivamente a eso. Y finalmente llegamos al calendario de la temporada 2025-2026. El calendario fue sorteado este viernes 6 de junio y la primera jornada de la Roma será, redoble de tambores, ante el Bologna, un rival que, bueno, es el actual campeón de Copa Italia, en una temporada muy buena, podría decirse, con Vincenzo Italiano, que participó en Champions, no lo pudo lograr, al final se desinfló un poco, sobre todo porque ya tenían el placer de haber ganado un título que hace 50 años no ganaban. En ningún título hace 50 años se ganaba en el conjunto de Emiliano, y llevando la Copa a Emilia Romagna evidentemente es una satisfacción para el club, para la directiva, después de tantos años de trabajo. Llegar a un título evidentemente da una sensación de placer y de tranquilidad. Lo cierto es que esta es la segunda vez en lo que va de siglo que la Roma se enfrenta en una primera jornada al Bologna. La última vez fue en la temporada 11-12, con Luis Enrique en el banquillo de la Roma y Stefano Pioli en el banquillo del Bologna. Una Roma que ganó 2-0 con goles de Rodrigo Tadei y Pablo Daniel Osvaldo a pase de Eric Lamela. Era el primer partido de Luis Enrique como entrenador de la Roma, que luego terminó como terminó. También será un Roma, en este caso fue un Bologna-Roma, para Gasperini será un Roma-Bologna en el Olímpico, lo cual marcará el inicio también de un nuevo entrenador para la Roma. Luis Enrique es reciente campeón de Champions, con una apabullante goleada con su PSG ante el Inter. Una Roma que en aquella temporada 11-12 formó con Alejandro Rossi, Juan, Heinze, Tadei, cuando fue reconvertido a lateral por Luis Enrique, Kellenbull en el arco, de Rossi, Piani, Simplicio, Lamela, Osvaldo y Totti. Entraron desde el banquillo Viviani, Greco
y Bojan Kirkic. Por el otro lado estaba Stefano Pioli, como lo decía, en el banquillo, con Guillois en el arco, José Ángel Crespo, Rai, Portanova, Morleo, Cesarini, Enzo el Ruso Pérez, Panagiotis, Koné, Gastón Ramírez, Amantino Diamanti y Marco Di Vaio como el 11 titular. Aquí el partido terminó, como les decía, 2-0 para la Roma. Y este es el dato: la última vez que la Roma empezó una primera jornada enfrentando al Bologna en lo que va de siglo en el Olímpico de Roma fue en la temporada, redoble de tambores, nada más y nada menos, señores, que en la temporada 2000-2001. Sí, la temporada 2000-2001, que todos sabemos que es la temporada, nada más y nada menos, que ustedes saben qué. En aquella temporada 2000-2001, la Roma, dirigida por entonces Fabio Capello, enfrentó en el Olímpico de Roma al Bologna de Francesco Guidolin. La Roma formó con Antonioli, Sevina, Samuel y Zago, Zanetti, Cristiano con un doble pivote junto a Assunção, Vincent Candela por la izquierda, Cafú por la derecha, con Totti y Batistuti del Vecchio en ataque. Los cambios fueron Alessandro Rinaldi, Gianni Ghigiu y Damiano Tomasi. La Roma ganó 2-0 con goles de Francesco Totti al final de la primera mitad, y luego un autogol de Marcello Castellini ante un Bologna que formaba con Pagliuca, Del Canto, Villa, el propio Castellini en defensa, Lima, que después pasaría a la Roma, Brioschi, Olive, el Max Toneto, que también después sería de la Roma, Luis Oliveira y el jardinero Julio Cruz. Fueron los 11 titulares de Guidolin, que también tenía en el banco a gente como Niccolò Vialli, Rocciati, Falcone, Goretti, Jonathan Binotto, Giacomo Cipriani y Giuseppe Signori, ya tirando los últimos cartuchazos de su carrera como futbolista. Lo cierto es que sin duda es un buen augurio, porque aquella temporada 2000-2001 comenzó con la Roma enfrentando al Bologna en el Olímpico, para luego terminar en 34 jornadas, porque todavía era una serie con 18 equipos, no con 20. Terminó en 34 jornadas con la Roma ganando el Scudetto con 75 puntos en la última fecha también en el Olímpico ante el Parma. El resto del calendario, las primeras 10 jornadas, es un calendario que empieza con, como decía, Bologna-Roma. Luego iremos el Pisa recién ascendido, que todavía no se sabe si va a seguir con Pippo Inzaghi. Luego en la tercera Torino, Derby en la cuarta jornada contra la Lazio, Verona, Cagliari, Como, Juventus fuera, Genoa luego en casa. En fin, va a ser un calendario, yo creo que complicado y exigente en sus primeras 10 jornadas para Gasperini, pero también un banco de prueba para probar directamente la maquinaria y ver hacer los test necesarios para ver cómo está su once. Esperemos que sea una buena pretemporada, que se trabaje bien en una Serie A donde está cambiando muchísimo. Solamente 2-3 equipos de los 11 primeros de la tabla han mantenido su entrenador, y casi todos los clubes de la Serie A han cambiado, incluso los del fondo. Por lo tanto, va a ser un verano donde vamos a estar analizando, conversando y debatiendo sobre la marcha, porque se vienen muchos cambios y por lo tanto favoritos hay poco. Yo creo que el único favorito en este momento con credenciales serias es el Napoli, porque es el campeón, porque mantiene el núcleo duro, porque le va a entrar dinero. Están vendiendo a Osimhen por una millonada
probablemente a Arabia por unos 65-70 millones de euros para reforzar un equipo de Antonio Conte que aún es más fuerte. Están fichando a Kevin De Bruyne y van a seguir reforzándose. Querían fichar a Jonathan David del Lille libre, por lo tanto es un Napoli que se va a reforzar. Habrá que ver el Inter con Chiu, que es el nuevo entrenador, qué pasa. Milan con Allegri, Juventus con Tudor, Atalanta con Juric. Pioli podría retornar a la Fiore, pero la Fiore de momento no tiene entrenador. El Como se mantiene, la Lazio vuelve Sarri, en fin, en el fondo Pisa probablemente cambia a Cagliari, cambia a Lecce, en fin, tenemos al Sassuolo también de vuelta en la Serie A, tenemos a la Cremonese también dentro de la Serie A, que podría también cambiar de entrenador, en fin, muchísimas cosas que se nos vienen por delante. Así que sin más dilación, esto ha sido un programa trampolín para marcar estas informaciones que han sucedido en las últimas horas, que era necesario comentarlas. Decidí que había que hacer algo por lo menos para comentarlas, pero en los próximos días vamos a estar hablando de esto y muchísimo más acá en este espacio, en este podcast, donde siempre vamos a estar hablando sobre la Roma. Si han llegado hasta el final, hasta casi una hora, donde he estado hablando y debatiendo muchísimo, espero que no les haya sido aburrido, cansino, he tratado de hacer lo más ameno posible. Les pido por favor que me dejen su like, su comentario, sus opiniones, compartan este podcast para saber qué llega, para saber qué gusta, qué piensan ustedes, qué no piensan, qué creen de la llegada de Gasperini, qué creen que es lo más necesario reforzar, y todo lo que tengan en mente por decirnos los puedo dejar en la plataforma donde escuchen el podcast. Si no, pueden buscarnos en todas las plataformas en redes sociales, en Instagram, en Twitter o X, en Facebook. Estamos en nuestros canales de WhatsApp y Telegram, en nuestra web también. Pueden buscarme en Davidcito-RC en X, y ahí me pueden encontrar y dejar también sus opiniones. En fin, estamos en todos lados y podemos estar siempre conectados, y siempre es muy bueno tener esa retroalimentación con todos los que nos escuchan. Así que sin más dilación, muchísimas gracias a todos por escucharnos y siempre un placer. Recuerde que lo más importante es Forza Roma. Chao.